Muy buenas, señoras y señores. Alfonso Lucas Espada. Alfonso, muy buenas. Hola. Ostras, el otro día me mandaron una foto y ponía el hombre de... ¿Cómo era? De la no sé qué sexual. Digo, ¿qué ha hecho este hombre? El hombre que trajo la confusión sexual. Digo, sí. que hay que confundir la confusión sexual. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Que confunde los sexos o no? No, bueno, es un... Allá por el año, hace muchos. Sí, en el 89 empezamos a trabajar en esa técnica, en la confusión sexual, para el control de polilla del racimo. Y bueno, pues es cierto que en aquellos años fuimos pioneros aquí en Murcia con esa tecnología. Nadie quería ensayarla porque nadie tenía fe en ella, porque no había datos previos. Y bueno, pues aquí fuimos atrevidos, yo particularmente me interesó mucho el tema, trabajamos durante muchos años en esa historia y conseguimos ponerlo a punto y que en 4 años después empezaba a comercializarse aquí en Murcia. Y hoy día prácticamente todas las parcelas de uva de mesa utilizan esta técnica de lucha contra polilla. Su precio se ha abaratado mucho respecto a lo que costaba en aquellos años y ahorra muchísimo dinero a los agricultores porque con esa técnica prácticamente no hace falta hacer tratamientos insecticidas o a lo sumo alguna aplicación en alguna zona de borde o en alguna esquina del parral, pero no lo que había que hacer hace 30 años, que como mínimo 8, 9 o 10 tratamientos tenían que dar para luchar contra esa plaga. Bueno, pues vamos a hablar de plagas y de soluciones, pero no sé, ¿por qué hoy lo vamos a hacer en los productos hortícolas, en cosas así, en las hortalizas? El oidio en la hortaliza, ¿esto es peligroso o no es peligroso? ¿Es diferente al oidio que sabemos de la parra, de la uva? Bueno, pertenece al mismo grupo, a la misma familia de hongos, pero es una especie diferente, efectivamente. Y aunque tiene el nombre común, oidio, el mismo, pero es una especie diferente, causa daños muy parecidos, puede afectar a casi todas las hortalizas y es una enfermedad que puede llegar a causar problemas graves en todas ellas. Puede afectar a hortalizas que están ahora en plena temporada, como la lechuga, como el brócoli, como la alcachofa, por ejemplo, y por supuesto la patata, las hortalizas como el tomate, en general cultivos que de ahora, de esta temporada, pueden verse afectados por esa enfermedad, por el oidio, que tiene un comportamiento parecido al de la uva de mesa, aunque se trata de una especie diferente, y es que necesita unas condiciones de humedad y temperatura muy favorables para desarrollarse, como todos los hongos y como hemos dicho siempre. Por ese motivo, pues estos días de lluvia que estamos teniendo en la región, que no van a quitarnos la sed, no a nosotros, sino las tierras no le van a quitar la sed, por lo que parece, pero sí van a favorecer que haya humedad suficiente en las hortalizas que se estén cultivando ahora para que esta enfermedad prolifere, porque a la vez que tenemos humedad estamos en temperaturas por encima de 20 o 22 grados, que es el umbral en el que esta enfermedad se desarrolla perfectamente. Por ese motivo, pues es interesante recordarle a los agricultores que, como en el caso de la uva de mesa, esta enfermedad solo se resuelve actuando de forma preventiva, o como mejor se resuelve es actuando de forma preventiva, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, hacer tratamientos con fungicidas específicos contra el oidio y evitar que la enfermedad pueda establecerse en el cultivo y multiplicarse. Si ya la tenemos instalada es un poquito más complicado porque, claro, ya no se trata de impedir que el hongo entre, sino de matar el hongo que tenemos presente. Y esto pues exige más tratamientos, una mayor intensidad en las actuaciones y va a costar algo más de tiempo, pero en fin, seguramente también se podrá resolver recurriendo siempre a productos antioidio y fundamentalmente de acción sistémica, es decir, productos que pulverizamos sobre la planta, lo absorbe la planta y a través de la savia circula por toda ella y donde esté presente el hongo lo destruye. Sí, porque tú dices que es un hongo muy parecido a, o es una plaga, el oidio, es una enfermedad, como, sí.
como el de la parra y como el de la uva y todo esto. Pero, ¿cómo se detecta? Igual que el de las parras. Sí, se van a ver Tiene... en las hojas o en los frutos una especie de pelusilla, de polvillo grisáceo, blancuzco, como el oidio en la vid. Es decir, que la manifestación externa, lo que el agricultor va a ver, es exactamente lo mismo. En las hojas, pues un polvillo blanquecino que luego se torna de color grisáceo y que acaba secando, manchando, necrosando las hojas. Y también los frutos, en el caso de la alcachofa, por ejemplo. ¿Ataca más una hortaliza que a otra? O... Bueno, no sé, ataca más a las que la más, defensa no, que haya. ataca más a las que más se cultivan. Es decir, como ahora mismo lechuga, brócoli y alcachofa son los cultivos más, que más se están haciendo en la temporada, pues esas son las que pueden ver afectados mayoritariamente ese cultivo, ¿no? Pero puede afectar a cualquiera. Por ejemplo, afecta a calabaza, afecta a melón, puede afectar a sandía. Y estas son plantaciones que no se suelen hacer, bueno, sandía sí, pero en la zona, pues casi todo el mundo en su parcela pone una planta de calabaza para el consumo, o de melón, o de pepino. Pues todas esas hortalizas pueden verse afectadas por esta enfermedad. Y todas presentan un síntoma parecido. Los guisantes, por ejemplo, también, y es un polvillo blancuzco grisáceo en las hojas que pasas el dedo y se quita. Pero si miras debajo te das cuenta que en la hoja, en la parte verde, quedan como unas manchas puntiaduras, unos hilillos de color marrón negruzco que acaban secando esa hoja. Esa, otra y al final acaban secando la planta entera. Y esto va por barrio, o sea, según si el ambiente está más húmedo, si el año es más seco, todo esto, o sea, que... La clave de la enfermedad, lo hemos dicho antes, es la temperatura y la lluvia, la humedad. No la lluvia en sí, sino el ambiente húmedo que queda en el campo. Por lo tanto, condiciones vamos a tener para que esto se produzca. Normalmente los agricultores, en hortalizas se utiliza con mucha frecuencia el azufre. Y el azufre es un producto muy eficaz para prevenir los ataques de esta enfermedad. Pero claro, tenemos que ser preventivos y aplicar antes de que la enfermedad aparezca. Y sobre todo, si se ha producido una lluvia, la lluvia va a lavar el azufre, porque el azufre no es sistémico, el azufre cae sobre la hoja y hace una barrera física para que el hongo, cuando intenta, una semilla del hongo se deposita en la hoja e intenta penetrar para alimentarse de ella, el azufre lo destruye e impide que esa germinación se produzca. Pero si llueve, el agua va a lavar el azufre, por lo tanto tenemos que estar atentos e inmediatamente después de una lluvia volver a hacer una aplicación de azufre en espolvoreo para mantener protegida la hoja y que el oidio no pueda entrar. Oye, el tema del pulgón o en general los pulgones en las hortalizas es tan preocupante como el tema del oidio. No sé, ahora sean también las circunstancias más o menos... Estamos en un periodo crítico también para esta plaga. Los pulgones a veces son preocupantes no por el daño directo que ocasionan, sino por el daño, digamos, condicional. Por ejemplo, si uno tiene una lechuga muy infectada de pulgón, no la va a recolectar. Eso es un daño directo, es decir, si tengo un 5, un 10, un 1, un 2% de lechugas infectadas de pulgón y no las recolecto, pues eso lo he perdido. Pero hay un daño añadido y es que puede haber cantidades de pulgón más pequeñas que estén dentro de la lechuga y que yo no vea al recolectar. Entonces, si yo comercializo esa lechuga con los pulgones dentro, voy a tener además de la pérdida que he tenido en las que no he podido recolectar porque los pulgones se veían, unas pérdidas en el comercio que me va a reclamar porque la lechuga contiene pulgones. Yo, sinceramente, le diría al ama de casa, no se preocupe usted, que una lechuga tenga pulgones hasta puede ser un síntoma de salud, de bondad. Es muy fácil quitarlos, troceamos la lechuga, la ponemos en un bol con agua y una gotita de lejía y la movemos un poquito, dejamos 5 minutos y todos los pulgones van a salir flotando y se van a separar de la lechuga porque se ahogarían si se quedasen dentro. Y no pasa nada, se puede consumir perfectamente. Pero es cierto que como comemos por el ojo, más que por la boca, pues nadie quiere comprar lechuga, o si compra una lechuga que tiene pulgones dentro, después no va a querer volver a comprar esa misma lechuga. Por lo tanto, causan esos dos tipos de daños.
En otros cultivos pasa algo parecido. Podría suceder en brócoli si el pulgón llegase a meterse dentro de la pella, no es lo más frecuente, pero podría suceder. O en las alcachofas, el pulgón puede llegar a colonizar lo que es el fruto y nadie compra una alcachofa que esté llena de pulgones. Por lo tanto, es un problema. Y lo mismo sucede con las habas, o sucede con los tomates, o sucede con los pimientos. Los pulgones causan siempre un daño directo además, lo más preocupante, aparte de lo que ya he dicho, es que para algunas hortalizas los pulgones pueden ser vectores de virosis, es decir, pueden llevar en su saliva una enfermedad y transmitirla a plantas sanas. Cuando un pulgón se alimenta en una planta que tiene virus, por ejemplo, pues al chupar la savia adquiere esa virosis, se queda en su organismo y cuando va a otra planta sana al lado a picar y alimentarse, pues transfiere la enfermedad, con lo cual están ampliando el problema de una virosis. Por eso muchas veces los pulgones son un problema más que por el daño directo que ocasionan sobre las plantas, por la capacidad de transmitir virosis que pueden ser graves y producir daños severos al cultivo. Pero esto no es con frecuencia, pues claro, porque el agricultor que tiene hortalizas, si está encima de ellas, enseguida ve y el tratamiento tiene que ser inmediato. Una cosa es cuando hablamos de hortalizas que se cultivan a nivel industrial, por llamarle de alguna manera. Ahí el agricultor, por supuesto, todos los agricultores que hacen este tipo de cultivos conocen cuáles son los riesgos que tienen y están perfectamente preparados para intervenir en la mayoría de los casos de forma preventiva, porque por ejemplo en el caso de la lechuga y el pulgón, yo no puedo esperar a luchar contra esta plaga cuando la lechuga ya se ha acogollado, se ha cerrado, porque lo que hay adentro se va a quedar y no lo voy a matar. Por lo tanto hay que estar actuando de forma preventiva mientras que la lechuga todavía está abierta para evitar que los pulgones se puedan meter y quedarse dentro. Lo mismo pasa con el oidio, con la mosca blanca o con otras enfermedades o plagas que pueden afectar a los cultivos. Es decir, los agricultores saben que ese problema lo pueden tener, actúan siempre de forma preventiva y generalmente funcionan bien. Quizá nuestras recomendaciones vayan más orientadas pues, a agricultores pequeños o agricultores que cultivan hortalizas para consumo propio. No son agricultores de hortalizas, tienen almendro, tienen frutales, tienen uva, tienen cítricos, pero hay una parcela dentro del conjunto de la finca que la dedican a poner unas tomateras, unos pimientos, unas lechugas, unas calabazas, unos pepinos para el consumo. Quizá a eso sí les pueda servir más nuestra información, porque no tienen probablemente no tengan la experiencia o el conocimiento que tiene un productor de hortalizas que sí sabe que estos problemas están ahí y que tiene que actuar preventivamente si no quiere luego tener daños considerables. Sí, porque luego a lo mejor plantamos, no sé, tomates o plantamos lechugas en el huerto, en el trozo de tierra, ¿no? Y luego vemos y decimos, jolines, ¿y esto que hay aquí qué es? ¿Qué es? ¿Y por qué se produce? No sé, y si yo le hiciera un tratamiento de esta forma o de la otra forma, porque me ha hablado de la mosca blanca, sí. También es una plaga frecuente aquí sí, por sí. estas líderes, y ¿por qué no atacan tantas plagas? Que luego me decían, yo no sé si te le diría a ti tu abuela, pero a mí me decían, nene, te atacan todas las plagas cuando yo era pequeñajo, todo, el sarampión. Bueno, atacan porque las plagas necesitan sobrevivir, como cualquier ser humano, o ser vivo, mejor dicho, y tienen que alimentarse, y se alimentan de los cultivos hortícolas porque hay muchos, son muy abundantes. Entonces, yo creo que no debería de preocuparnos que las plagas estén, las plagas están, lo importante es evitar que lleguen a adquirir un nivel de población tan severo que nos cause problemas económicos. Deberíamos de acostumbrarnos a convivir con las plagas, no pasa nada convivir con ellas, siempre que no nos generen problemas, daños económicos. Y para eso la única solución es, lo he dicho muchas veces, si conoces a tu enemigo, podrás ganarle. Si no lo conoces, te ganará siempre él. Entonces la clave es conocer, saber qué problemas pueden sobrevenir a esas hortalizas que estoy tratando de cultivar y actuar con la mayor prevención posible. Y cuando me hablaba de transmisión de virosis, digo, esto puede ser peligroso, claro. Yo como no lo he oído nunca, digo, para los que no entendemos mucho de agricultura,
qué es la transmisión de virosis y qué supone. Los virus son una enfermedad que puede afectar a las plantas, a los cultivos, y como en el caso de los virus de las personas, a día de hoy no tienen solución. Es decir, de hecho, cuando uno coge un catarro o una gripe, que es un virus, no hay medicinas para matar el virus, hay medicinas ¿Ni para... la vacuna? No, ni la vacuna a veces te puede ayudar, pero si hay una mutación del virus, pues tampoco te va a servir. Entonces, lo que sirve, o la medicación que hay es para calmar las molestias que ocasiona la enfermedad, es decir, para que no tosas, para que el pecho no expectore y no tenga mucosidad y respires bien, y para quitarte la fiebre. Pero no, dicen que una gripe medicada dura una semana y sin medicar dura 7 días. Es decir, los virus no tienen medicación. En el reino vegetal tampoco. Y los virus los transmiten algunos insectos, fundamentalmente. Moscas blancas, pulgones, incluso trips. Es decir, insectos que están allí alimentándose en plantas enfermas, que luego saltan, vuelan, van a una planta sana y al alimentarse le transfieren la enfermedad. Por lo tanto, ese es un problema de las plantas. Lo que sí tiene que quedar claro es que los virus que afectan a los cultivos vegetales no tienen ninguna relación con los virus que afectan a las personas. Es decir, uno se puede comer un tomate perfectamente que esté afectado por el virus del bronceado del tomate o un pimiento y no le va a pasar nada, porque ese virus no tiene ningún tipo de acción sobre las células de un ser humano, solamente puede actuar sobre o tiene capacidad de multiplicarse en las células vegetales. Por lo tanto, digamos que consumir plantas o hortalizas o frutas que estén infectadas de virus, por ejemplo la sarca en el ciruelo, o otras virosis que afectan a la baricoque o virosis que afectan a los cítricos, no pasa nada, uno se puede comer esa fruta, que normalmente no te la comes porque la fruta a veces tiene mal aspecto, tiene mal comer, o sea que ya generan síntomas que, claro, que ya hace que la vista diga, esto no me interesa. Pero de todas formas, aunque uno se la comiese, no pasaría nada. Esos virus no tienen ninguna posibilidad de generar problemas en el ser humano. Por lo tanto, esa preocupación hay que descartarla. Oye, ¿qué te iba a decir? Ay, que me dicen por aquí, lo del herbicida saludable, si hay, que sustituya, si hay algún herbicida saludable, que sustituya al glifosato. ¿Esto qué es? Bueno, el glifosato es un herbicida que lleva utilizándose muchos años, que está rodeado de una gran polémica en estos momentos, ha estado a punto de ser prohibido en la Unión Europea, ha conseguido una moratoria después de negociaciones al más alto nivel de la Unión Europea y ha conseguido o ha autorizado una moratoria de 3 años, me parece recordar, moratoria que por ejemplo Francia ha dicho que no acepta y Francia ha dicho que va a prohibir tajantemente el uso de glifosato. Hay mucho debate sobre el tema porque hay muchísima información, pero el problema es encontrar información que no esté sesgada o que no esté manipulada. Es cierto que es un herbicida muy conflictivo porque viene de la mano de una empresa que ha, digamos, manejado otros elementos del mercado para mantener una hegemonía durante muchísimos años de esa materia activa, que trabaja también en variedades de determinados cereales o cultivos extensivos a los que ha manipulado genéticamente para que sean resistentes a glifosato y por tanto ser ese el único herbicida que se podía aplicar sin ningún problema. Y claro, hay una reacción mundial muy severa. Es cierto que hay muchísimos trabajos ahora mismo en marcha, hay incluso grupos internacionales que en teoría no están vinculados a ninguna organización, que son independientes, elaborando trabajos para estudiar si realmente glifosato tiene un problema o no. Parece ser, y esto hay que dejarlo siempre un poco entre comillas, que el problema que tenía glifosato no era la materia activa en sí, sino un coadyuvante que llevaba las formulaciones que se hacían hasta ahora y que podía generar problemas de cáncer.
ese elemento ha sido retirado de las formulaciones actuales y en principio parece que el producto debería de ser seguro. Lo que es cierto es que hay una queja mundial porque se utiliza en miles y decenas y centenas de miles de hectáreas y hay una corriente, probablemente con cierto fundamento, de que la acumulación de productos a lo largo del tiempo pues podría generar algún tipo de alteración del medio ambiente. La cuestión es que ahora mismo está muy debatido el uso de este producto y muy en la cuerda floja. Por lo tanto, nos quedan 3 años por delante, al menos en España, de usar el producto. Lo que vaya a pasar después no se sabe. Y sustitutos, sustitutos, claro que hay. Quizás no sean tan buenos, no le gusten tanto al agricultor como el uso del glifosato, pero es cierto que hay otras alternativas en el mercado que se pueden utilizar y que van a dar unos resultados similares o parecidos. Pero, claro, tendrá que aprender a usarlos, porque ahora ya está acostumbrado, ya sabe cómo usar glifosato para controlar las hierbas. Ahora cuando cambie de herbicida, pues tendrá que aplicar quizá antes, no esperar a que la hierba esté tan adulta, tendrá que utilizarlo cuando esté en plántula, y buscar otras formas, adaptarse a las exigencias del producto que elija. De todas formas, yo te diría que, bueno, que si yo personalmente trataría de evitar el uso de herbicidas siempre que fuese posible. Porque a veces un herbicida muy bondadoso nos puede dar problemas insospechados y a veces severos. Hace muy poco tiempo, unos días, he tenido la oportunidad de ver una plantación de un cultivo que, porque se había hecho una aplicación de glifosato y en un terreno que es bastante arenoso, pues parte del producto queda adherido a esas arenillas, a esa gravilla, y si después se produce una lluvia o se produce un riego, el producto es lavado por el agua, porque no se absorbe por la piedra, el producto lo absorbe la arcilla, la materia orgánica, pero no la piedra, pues es lavado por el agua, llega al sistema radicular y ha producido una mortandad, una afección muy severa en el cultivo que le va a costar bastante recuperarse. Y sin embargo es un producto francamente muy seguro, pero bueno, a veces tenemos un descuido o no tomamos en consideración pequeños detalles y nos puede dar problemas. Por lo tanto, yo diría, siempre que sea posible evitemos utilizar herbicidas, porque hay otra cuestión añadida, y es que las adventicias, que llamamos malas hierbas, y no deberíamos llamarlas malas hierbas porque no son malas hierbas, son hierbas y punto, nos ayudan muchas veces en el cultivo, casi siempre. Nos ayudan permitiendo que sobre ellas se desarrollen parásitos y depredadores de las plagas. Y nos ayudan a controlar las plagas que tenemos en el cultivo. Y en muchas ocasiones, teniendo hierbas, las plagas van a preferir ir a las hierbas en lugar de ir al cultivo. Eso lo saben bien los parraleros. Los que tienen uva en el cultivo ecológico saben que apenas tienen problemas de trips. ¿Por qué? Porque los trips prefieren quedarse en las hierbas donde hay mucho polen, mucha comida, y no tienen ningún interés en subir a las parras. Pero si en un parral tenemos el campo como esta mesa, sin una sola mata, los trips, por pocos o muchos que lleguen a la parcela, necesariamente, si quieren comer, tienen que ir a la parra. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con las adventicias, con esas hierbas que llamamos malas hierbas, y al menos dejar franjas, dejar zonas donde se desarrollen, y cuando estén muy desarrolladas o cuando nos molesten, pues las segamos con una maquinita de latiguillos, que es relativamente fácil, y volverán a crecer, volverán a vegetar y nos darán de nuevo la oportunidad de que parásitos, depredadores de pulgones, de ácaros, de cochinillas, vivan allí y de allí se desplacen al cultivo a ayudarnos a controlar las plagas. Bueno, vamos a ver si continuamos con los días de lluvia y con las temperaturas. Bueno, pues te veo ya con manga corta, digo, ostras, digo, por Alhama hace buena temperatura. Hace más temperatura que aquí en Totana. ¿Sí? Pues sí, ha llovido menos. Ha llovido menos, ¿no? Bueno, ya te he dicho que aquí, según me contaban hoy, que sobre 12 litros caía. Allí bastante menos. Bueno, se ve que la procesión va por varios. Alfonso, que te espero otra vez aquí, cuando tú quieras. De acuerdo. Venga, y a todos ustedes también les espero aquí. Queden con Dios.